Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. A petición de la mayoría de ustedes, hoy les voy a mostrar cómo hice el estampador casero o sello para hacer estas flores bien sencillas que les mostré en un video anterior, que la verdad que es muy fácil, o por lo menos te hace mucho más fácil el trabajo. Los primeros materiales que voy a utilizar, que dicho sea de paso son pocos, es una lima, una pinza y algunos clavitos pequeños. Aunque yo no utilicé guantes, yo les recomiendo a todos ustedes que sí lo hagan, igual que de ser posible utilicen mascarillas y gafas para evitar que este polvillo o limalla que suelta cuando estamos limando les vaya a hacer daño. Vamos a limar los laterales de la cabeza de la puntilla de manera que al final nos quede con la forma de un pétalo. Va a tener una forma como de lágrima o de gota. Es muy sencillo, aunque lleva un poco de tiempo, porque en este caso yo hice el molde o estampador para una flor de 10 pétalos, pero lo puedes hacer con la cantidad de pétalos que tú deseas, y en dependencia de la cantidad, si es menos pétalos puedes hacerlo más ancho, si vas a hacer más pétalos puedes hacerlo un poquito más estrecho para que no se peguen demasiado entre ellos. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Como pueden ver, así quedan los pétalos de la flor. Una vez que los haya limado, recuerden limar la parte superior también para que quede lo más plana posible. Ahora voy a reciclar estos tubitos que son los protectores donde vienen los pinceles cuando nos llegan nuevos. Yo los voy a reciclar. Puedes utilizar también la tapa de los marcadores, puedes utilizar cualquier cosa que tenga esta forma o que tú creas que te pueda funcionar de la misma manera. Nuestro siguiente material es masa epoxi, que es la masa que utilizamos para trabajos de plomería, para sellar tuberías que tengan algún tipo de salidero, etc. Tomé 2 trozos iguales del mismo tamaño de los 2 colores de masa, los mezclé bien y los amasé hasta que tenían un color homogéneo, y luego les di una forma similar a la de el tubito donde voy luego a colocar los pétalos. Aquí lo más trabajoso es limar, pero no es tan difícil. Lo que debes tener en cuenta es el material. Yo compré unas que no me sirvieron porque eran demasiado duras y no las podía limar, pero gracias a Dios había comprado estas otras y me resultó mucho más sencillo. Lo que se me dificultó aquí fue que tenía que grabar y no quería mover la cámara, chocar con la mesa y que se moviera demasiado, que ya se estaba moviendo, entonces no tenía como apoyarme y limar sin moverlo, y por eso me tardé más, pero realmente no es nada difícil. Ya cuando lo haya rellenado, debo dejar un pedazo donde no haya masa porque luego tengo que poner el taponcito, pero si quieres lo dejas que llegue hasta el final y luego lo sellas con la misma masa, no importa. Ya esto queda a elección tuya o según tu creatividad. Ahora pasamos a colocar cada uno de los pétalos que hicimos y lo vamos a hacer con mucho cuidado, acomodándolos bien para que queden en la posición correcta, tratando de que no queden muy cerca unos de otros, porque si no, cuando vayamos a hacer el estampado se van a juntar algunos pétalos y no se va a ver bien. Esto lo vamos a ir corrigiendo poco a poco, lo podemos ir acomodando con otra puntillita y los vamos separando. Luego lo debemos apoyar en la mesa o en una superficie plana para que queden todos
nivelados y no quede uno más arriba que el otro, porque si no, el que quede más arriba no se va a estampar. Puedes hacer como yo, que voy tomando un poco de pintura y una servilleta y voy probando el diseño cómo va quedando antes de que se seque la masa, para así tener una idea y saber qué parte debo arreglar, qué debo acomodar. Yo hice este también con la idea de hacer una mariposa, pero también puedes utilizarla como molde para hacer un lazo. Pero voy a utilizar esta de muestra ya que la otra aún no se ha secado, para mostrarles que al final de que ya esté completamente seco debes limar bien la superficie para corregir cualquier imperfección y también los bordes si es necesario. Como los dos estampadores que les estaba mostrando ahora no están completamente terminados, voy a utilizar este que sí ya lo terminé desde hace algunos días para hacer un nuevo diseño y mostrarles una vez más un ejemplo de decoraciones que pueden hacer con este tipo de sello o estampador. Una vez que ya esté completamente terminado el estampador, lo que queda es decorarlo, pintarlo, agregarle pedrería, brillo o lo que desees. Pueden notar que yo aquí ya adelanté algunos pasos, como el esmaltado. Primero apliqué una base, luego esmalté mis uñas en color rojo y la uña del dedo gordo con el esmalte en color rosado claro que yo siempre utilizo, que es translúcido, para hacer luego mi diseño. Y para comenzar tomé un poco de pintura acrílica con mi estampador, en este caso en color blanco, y estampé la flor en una esquina de la uña. Con mi pincel angular, pintura acrílica en color verde y en color blanco, voy a añadir algunas hojas a los lados de la flor. Quiero aprovechar este momento para saludar de forma especial a Sterling Loza, perdona si no sé pronunciar tu nombre. Me lo pidió en el estreno del video anterior, en el chat en directo, y también a Carla. Muchas gracias por tanto apoyo, por sus comentarios tan lindos, que me encanta cuando los leo, me encanta el apoyo que ustedes me dan. Recuerden que si quieren que los saluden me lo pueden dejar saber en sus comentarios, y que si quieren que les responda en directo, aunque yo siempre respondo relativamente rápido, lo pueden hacer en el chat cada vez que esté estrenando un video nuevo. Recuerda que puedes repasar cada pincelada o trazo cuantas veces sea necesario, para que así los colores tengan la intensidad que tú deseas. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo, y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. En esta zona vamos a hacer un punto en color rojo con un puntero, por supuesto, para luego hacer un botón de rosa. Voy a añadir una mariposa y la voy a hacer en este caso utilizando mi pincel angular, pero con pintura acrílica en color rojo y en color blanco. La voy a hacer con pinceladas muy sencillas en forma de gota. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, y también me pueden regalar un me gusta si es así. Luego de hacer el ala que se va a ver por encima, que lo hicimos con 3 pinceladas, vamos a hacer otra pincelada más que va a quedar por encima de estas que hicimos anteriormente, que va a ser como el ala que nos queda por detrás, que no podemos ver completamente. Para comenzar el delineado del contorno de las hojas vamos a utilizar pintura acrílica en color marrón oscuro
y un pincel para detalles de 7 milímetros. Vamos a hacer líneas en el contorno y también en el centro para que sea como la vena que tienen las mismas. El cuerpo, la cabecita y las antenas de esta mariposa lo vamos a hacer con pintura acrílica en color negro, nuestro pincel para detalles y un puntero. El contorno de la mariposa, en este caso lo vamos a hacer con pintura acrílica en color negro y el mismo pincel para detalles de 7 milímetros. Ten en cuenta que el borde superior de las alas o el extremo lo vamos a delinear un poquito más grueso que el resto del contorno. Terminamos el botón de rosa que anteriormente comenzamos con nuestro pincel para detalles y pintura acrílica en color blanco, con lo que vamos a hacer algunas líneas para que parezca que son los pétalos. Para terminar de darle detalles a la mariposa, vamos a hacer algunos puntos en las alas con pintura acrílica en color blanco y un punzón. Para decorar el centro de la flor voy a aplicar un poco de brillo de acabado y luego con la ayuda de un puntero voy a adherir una piedrecita en color amarillo. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Espero que esta idea les haya servido de mucho, que les sea muy útil y también que lo puedan hacer. Como ven, son materiales bastante asequibles, puede ser que algunos no lo tengan, pero lo pueden sustituir y me parece un método muy simple. Yo los hice realmente en poco tiempo cada uno de los estampadores y la verdad es que me ha gustado muchísimo y tengo ideas de hacer algunos más para así agilizar más el trabajo, además de que a mí me encanta hacer trabajos manuales y por eso me gustó muchísimo hacer esta idea y poderla compartir con ustedes. Así que les mando un beso bien grande y hasta la próxima.